La temporada reciente dejó claro que Zachary Richardson se ha consolidado como una de las figuras más magnéticas y explosivas del sprint femenino. Su actuación en los Trials Olímpicos de Estados Unidos volvió a demostrar por qué, a pesar de su juventud, es considerada una de las velocistas más peligrosas y fascinantes de la actualidad. Con apenas 24 años, su estilo de correr, su aceleración devastadora y su capacidad para decidir una carrera en los últimos metros la han convertido en un fenómeno difícil de comparar dentro del atletismo moderno. En los 100 metros de los Trials, Richardson ofreció una demostración perfecta de su enfoque estratégico. Mientras muchas velocistas salen con fuerza desde los primeros pasos buscando imponer dominio, ella adopta una táctica completamente opuesta. Se mantiene con el grupo durante los primeros 40 o 50 metros, preserva energía y solo cuando alcanza la barrera de los 60 metros activa lo que parece una velocidad suplementaria. En ese punto, su zancada se amplía, su frecuencia aumenta y su aceleración final se vuelve prácticamente inalcanzable. Este patrón, que ya es un sello característico, volvió a aparecer en su victoria de los Trials, donde registró un brillante octubre del 71, un tiempo que la proyecta como una de las grandes favoritas rumbo a París 2024. Lo más fascinante de Richardson es que su estilo no es producto del azar, es una construcción técnica deliberada y una muestra de madurez competitiva. Ella entiende que su fortaleza radica en la fase final de la carrera y ha moldeado su preparación física y mental para maximizar ese tramo decisivo. Esa capacidad para cambiar de marcha no solo la diferencia del resto, sino que genera una expectativa enorme cada vez que pisa la pista. Todos saben que, incluso si parece rezagada en el inicio, la verdadera batalla empieza cuando ella entra en su zona de poder. Esta misma capacidad quedó evidenciada en el Campeonato Mundial de 2023, donde se enfrentó a gigantes del sprint como Serica Jackson y Shelly-Ann Fraser-Pryce. En una final electrizante, ejecutó uno de los cierres más potentes jamás registrados y cruzó la meta en octubre del 65, igualando el quinto tiempo más rápido en la historia. Sin embargo, lo más llamativo de aquella final no fue solo el tiempo, sino el hecho de que compitió desde el carril 9, una posición atípica para una favorita. Normalmente, los atletas más rápidos se colocan en carriles centrales, lo que ofrece mejor visualización de los rivales y mayor equilibrio psicológico. Que Richardson ganara desde el carril más externo solo subrayó su capacidad para ignorar factores externos y centrarse únicamente en su velocidad. Su presencia en ese carril se debió a una semifinal complicada en la que avanzó por un margen mínimo tras finalizar tercera con octubre del 84. Su salida, como ya ha ocurrido en otros momentos críticos, fue notablemente lenta. El tiempo de reacción en aquella semifinal, 0.221 segundos, fue uno de los más altos de toda la ronda, una cifra preocupante para una atleta de élite. Y sin embargo, incluso con esa desventaja inicial, su superior cierre le bastó para clasificarse. Ese contraste entre una salida deficiente y un final demoledor explica tanto su grandeza como su mayor desafío. A pesar de ese tropiezo, en la final mundial la historia fue otra. Richardson ajustó su salida, ejecutó un mejor impulso inicial y luego, fiel a su estilo, apretó en los últimos metros hasta superar a las favoritas jamaicanas. Su triunfo no solo confirmó su estatus como una de las mejores velocistas del planeta, sino que también la posicionó como la atleta a seguir rumbo a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el patrón de inconsistencia en las salidas empezó a generar debate entre entrenadores y analistas. En pruebas donde una fracción de milésima define una final, un tiempo de reacción elevado puede quebrar incluso al atleta más explosivo. Richardson lo sabe, y los expertos coinciden en que este es el único elemento que puede evitar que domine por completo el panorama mundial. La inconsistencia de Zachary Richardson en los bloques de salida ha sido tema central en múltiples análisis recientes, especialmente después de su desempeño en la semifinal del Campeonato Mundial de 2023 y en la final olímpica del año siguiente. Aunque su velocidad máxima y su capacidad para cerrar carreras la convierten en una atleta casi imbatible cuando encuentra su ritmo, la fase inicial continúa siendo el eslabón más frágil de su rendimiento. Este contraste entre debilidad y fortaleza es, irónicamente, lo que hace que sus competencias sean tan impredecibles como emocionantes. Durante aquella semifinal en Budapest, su tiempo de reacción de 0.221 segundos se situó lejos del rango considerado óptimo para una velocista de élite. Para dimensionarlo, incluso el tiempo de reacción más lento en la final masculina de 100 metros, 0.178, fue significativamente más rápido que el suyo. Esta diferencia, aunque parezca mínima, representa un mundo en carreras que duran menos de 11 segundos.
Y sin embargo, en lugar de hundirse ante el mal inicio, Richardson recurrió a su característica explosión en la segunda mitad para recuperar terreno y asegurar el pase a la final. Fue una muestra clara de su resiliencia, pero también una advertencia de lo vulnerables que pueden volverse sus carreras cuando no logra reaccionar a tiempo al disparo de salida. El problema no era nuevo. De hecho, volvió a repetirse de manera evidente en la final olímpica del año siguiente, donde enfrentó a Julian Alfred, una de las velocistas con mejor arranque del panorama internacional. Desde el primer paso, Richardson quedó visiblemente atrás. Alfred, conocida por su tren inicial casi perfecto, estableció una ventaja inmediata que determinaría el resto de la carrera. Aunque Richardson logró acelerar de forma impresionante en los metros finales, como suele hacerlo, la diferencia creada desde el inicio resultó insalvable. Terminó segunda con un tiempo de octubre del 87, llevándose la plata pero dejando claro que una mala salida puede neutralizar incluso su mejor final. Los análisis posteriores mostraron que, si hubiera igualado el tiempo de reacción de Alfred, 0,144s, su tiempo final habría sido alrededor de octubre del 79. Aunque aún no suficiente para ganar, la diferencia habría sido mucho menor, lo que confirma la enorme importancia de una salida eficiente. Y si bien Richardson puede derrotar a la mayoría de sus rivales incluso con salidas deficientes, enfrentarse a atletas con una explosividad inicial superior representa un obstáculo cada vez mayor a medida que el nivel competitivo aumenta. Este patrón ha generado múltiples discusiones entre técnicos, periodistas y fanáticos. ¿Se trata de un problema técnico, físico o psicológico? Muchos apuntan a una combinación de factores. Desde el punto de vista técnico, algunos especialistas sugieren que Richardson presenta una ligera vacilación en la transferencia de fuerza desde los bloques, lo que retrasa sus primeros apoyos. Físicamente, su cuerpo parece diseñado para la velocidad máxima y el cierre potente, pero quizá no está tan optimizado para los primeros 10 metros, donde la fuerza bruta y la explosividad pura dominan. Y desde lo psicológico, la presión de competir en eventos de altísimo nivel podría estar afectando su reacción al disparo, un fenómeno ampliamente documentado incluso en atletas experimentados. Comparar su rendimiento en el Mundial de 2023 con la final olímpica también reveló un aspecto preocupante, una disminución visible en su velocidad de finalización. En Budapest registró su split más rápido entre los 60 y 70 metros, 0,91, mientras que en París su tramo más rápido ocurrió mucho antes, entre los 40 y 50 metros, 0,93. Además, los últimos 40 metros en el Mundial le tomaron 3,71 segundos, mientras que en París tardó 3,86. Aunque la diferencia puede parecer pequeña, en el mundo del sprint representa un cambio significativo en la eficiencia global. Muchos interpretaron esta disminución como un efecto directo de la presión generada por la salida explosiva de Alfred, que obligó a Richardson a esforzarse más de lo habitual en la primera mitad. Dado que su estilo depende de un cierre fuerte, cualquier alteración en su estrategia natural afecta su capacidad para mantener su ritmo final. A esto se suma un componente psicológico que no puede ser ignorado. En pruebas tan breves, la confianza es un arma tan importante como la velocidad. Una mala salida no solo añade estrés físico, porque obliga a acelerar antes de lo previsto, sino que también puede provocar un microsegundo de duda, un cambio en la respiración o una tensión muscular inesperada. Ese pequeño desajuste puede multiplicarse en cada zancada. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, Richardson continúa demostrando una notable capacidad para reinventarse carrera tras carrera. Su habilidad para remontar, su agresividad en los últimos metros y su resistencia mental la convierten en una de las competidoras más temidas del circuito. Aunque las salidas sigan siendo su punto débil, su talento natural y su determinación le permiten mantenerse entre las mejores del mundo. A pesar de las dificultades que Zachary Richardson ha enfrentado en las salidas, su trayectoria en el atletismo moderno sigue siendo una de las más inspiradoras y complejas de la actualidad. Su capacidad para transformar una aparente desventaja en una oportunidad para brillar demuestra una madurez competitiva que pocas velocistas poseen a su edad. Con apenas 24 años, ya ha experimentado lo que significa estar bajo el escrutinio público, manejar expectativas mundiales y competir contra algunas de las atletas más completas y explosivas del sprint femenino. Y aún así, continúa creciendo, evolucionando y encontrando nuevas formas de desafiar sus límites. Uno de los aspectos más fascinantes de su carrera es el contraste entre sus debilidades y sus puntos fuertes.
Mientras muchas velocistas construyen su estrategia alrededor de una salida sólida, Richardson invierte la dinámica. Se mantiene cerca del grupo durante los primeros 40 o 50 metros, y luego despliega uno de los cierres más devastadores del siglo XXI. Esta cualidad única no solo la distingue, sino que también obliga a sus rivales a reconsiderar sus propias estrategias. Saben que, incluso si logran una salida perfecta, no están a salvo. Richardson siempre está allí, persiguiendo, acelerando, acercándose como una sombra que cada vez se hace más grande. Sin embargo, la élite del sprint femenino se vuelve más fuerte año tras año. Atletas como Julian Alfred, Shericka Jackson o las nuevas generaciones de Jamaica y Estados Unidos están elevando el estándar de lo que significa ser una velocista completa. Esto representa un enorme desafío para Richardson. Para mantenerse en la cima, ya no basta con tener un cierre extraordinario, debe aspirar a un rendimiento equilibrado desde el primer paso. Y es precisamente ahí donde entra en juego el camino que debe recorrer en los próximos meses. Los Juegos Olímpicos de París representan el mayor punto de inflexión en su carrera. No solo porque llegan en un momento en el que su popularidad está en pleno auge, sino porque París podría definir su legado. Si logra corregir su inconsistencia en los bloques y mantener la potencia que la caracteriza en los metros finales, el camino hacia el oro olímpico estará abierto. Pero si no logra estabilizar esa primera fase, podría revivir los mismos patrones que la perjudicaron en la final olímpica previa, donde la diferencia creada por Alfred desde el inicio fue imposible de contrarrestar. Para avanzar, Richardson deberá trabajar en 3 pilares fundamentales. El primero es técnico, mejorar su transferencia de fuerza desde los bloques, optimizar su ángulo de salida y reducir los milisegundos de vacilación en los primeros pasos. Ningún entrenador puede cambiar su estilo general, ni sería deseable, pero sí puede perfeccionar el componente explosivo para que su aceleración posterior sea más eficiente. El segundo pilar es psicológico. La presión en el sprint moderno es enorme, y Richardson, al ser una figura pública muy visible y emocionalmente expresiva, debe manejar ese peso con mayor estabilidad. El objetivo no es eliminar la emoción que la hace única, sino aprender a canalizarla. Una atleta que duda en el bloque durante un instante ya ha perdido terreno antes de siquiera empezar. El tercer pilar es estratégico. Sus entrenamientos deberán adaptarse para incorporar escenarios de carrera más variados, especialmente aquellos donde rivales con salidas ultras rápidas marquen un ritmo agresivo desde el primer metro. Simulaciones de alta presión, entrenamientos de reacción con ruido irregular o sesiones centradas exclusivamente en los primeros 20 metros pueden marcar una diferencia sustancial. Más allá de lo técnico, la historia de Richardson es también la historia de una atleta que entiende su impacto en la cultura deportiva. Su autenticidad la ha convertido no solo en una deportista querida, sino en un símbolo que trasciende la pista. Para muchos fanáticos jóvenes, representa la idea de que no hace falta ser perfecto para ser extraordinario. Su vulnerabilidad al admitir errores, la manera en la que celebra sus victorias y la forma en que conecta con su público generan un magnetismo difícil de igualar. Sin embargo, el mundo del atletismo es implacable. Las marcas, los tiempos, las reacciones y las milésimas deciden el futuro. Por ello, si bien la personalidad de Richardson la hace inolvidable, su rendimiento será siempre lo que defina su lugar en la historia. Corregir aquello que la limita es esencial para que pueda dejar un legado aún mayor del que ya está construyendo. A medida que París se acerca, los ojos del mundo estarán una vez más sobre ella. La expectativa es enorme, pero también lo es la confianza que genera ver cómo ha superado obstáculos mayores en el pasado. Si logra sincronizar su explosividad, su técnica y su fortaleza mental, Richardson podría protagonizar uno de los momentos más memorables de la era moderna del sprint. En última instancia, su historia es un recordatorio de que los grandes atletas no son aquellos que nunca fallan, sino aquellos que toman cada falla como una oportunidad para transformarse. Y si algo ha demostrado Zachary Richardson, es que posee la determinación, la ambición y el coraje necesarios para escribir un capítulo legendario en París. Con cada competencia, se acerca un poco más a la versión más completa de sí misma, y el mundo espera verla alcanzar el máximo esplendor de su brillante potencial.